Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a leer el capítulo número 17 del libro de Samuel, uno de los libros del Antiguo Testamento. Es del primer libro de Samuel. Nos habíamos quedado en el capítulo 17, vamos a ver qué es lo que hace el ya nuevo rey, ¿verdad? El rey David. Que bueno, pues ya Dios había dicho que el rey Saúl había terminado su reinado, todo y simple y llanamente porque no le había obedecido a nuestro Padre Dios en las indicaciones que Él le había dado por medio del profeta Samuel. Porque no vayan a creer ustedes que Dios le hablaba directamente a Saúl, ¿no? Ni en sueños. Así que ni en sueños le hablaba, ¿no? Ni en sueños. ¿Sí? Entonces, bueno, le habló por medio del profeta Samuel. Y bien, pues vamos a ver qué es lo que continúa diciéndonos la historia. Recuerden que pues es un libro histórico. Unas cosas son la historia que nos describe aquí el hagiógrafo sagrado, el escritor sagrado. Otras cosas son la información de lo que está pasando y los personajes. Pero lo más importante para nosotros es obtener el mensaje teológico. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que debemos de comportarnos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Y qué es lo que no debemos de hacer? Porque eso es lo que dicen las Escrituras. Hay cosas que debemos de hacer y hay cosas que no debemos de hacer. Y bueno, también vamos a ver cuándo es cuando Dios está hablando. Porque no toda la Sagrada Escritura, todos los escritos, todos los capítulos, todos los versículos son palabra de Dios, ¿no? O sea, no caigamos en ese error garrafal. Bueno, vamos a leer el capítulo 17. ¿Qué nos dice el capítulo 17? Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Soco, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes Daamim, entre Soco y Aseca. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Ela, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba un ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo los venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre llamado Belén, llamado Isaí, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinab y Sama, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Ela, luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó
y dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Isaí. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones y corriendo a las filas se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas, como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ¿Ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencer, el rey dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a ese filisteo y borre esta ofensa de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho en cuanto a que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué he hecho ahora con esto, David, si apenas he hablado? Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió las mismas respuestas. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe de desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo era el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre. Si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba tras él y se la quitaba del hocico. Y se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor suyo, majestad, lo mataba. Y este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército de Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado a todo aquello, pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello. Tomó un bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en una bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él
los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte, y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo, y apoderándose de su espada, la desenvainó, y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón, por todo el camino que va de Saharaim a Gat y Ecrón. Se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? Juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvía de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó: dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: soy hijo de Isaí, el de Belén, servidor de su majestad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, miren, quiero hacerles ver varias cosas antes de internarnos en la explicación de este capítulo. Porque este capítulo está fuera de lugar. Les digo esto porque en los anteriores capítulos pues ya nos habíamos dado cuenta que el rey Saúl sí conocía a David, que el rey Saúl le pedía que le tocara el arpa para que se le espantara el maligno y ya no lo estuviera acosando. ¿Se acuerdan de eso? Sí. También se acuerdan que le habían dicho sus súbditos al rey Saúl: oye, nosotros conocemos a un chamaco, ¿sí?, que es hijo de Isaí, que toca el arpa, ¿sí?, y te puede ayudar para que se te quiten esos malestares, ¿no? Sí, ese espíritu maligno, ¿no?, que de parte de Dios que te ataca, ¿sí? Entonces vemos cómo pues Saúl manda mensajeros al papá de David, a Isaí, para que le envíe a su hijo, ya que cuida ovejas. O sea, todo esto lo sabía Saúl. Por eso les digo que este capítulo está fuera de lugar, porque aquí se supone que le pregunta a su comandante Abner, le dice: ¿quién es este? No lo sé, ¿quién es su papá? O sea, ¿cómo que no saben? Entonces, miren, son dos escenas, perdón porque se las diga así, parece teatro, ¿verdad? Son dos escenas totalmente desfiguradas, totalmente fuera de tiempo y forma. ¿Se dan cuenta de todo esto que tenemos en las Escrituras? ¿Se dan cuenta de toda esta información que nos ponen históricamente hablando? De una forma cronológica, pero de una forma equívoca. No nos lo ponen de una forma cronológica bien. Nos lo ponen y ya, ahí les va la información. Y la pusieron, la escribieron, nos la integraron en este libro, y a ver si me entienden y si le entienden, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante darnos cuenta que en ocasiones el escritor sagrado, pues, no lo dice de una manera. El formato como está integrado este libro, pues, es de otra manera. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la información histórica que nos están presentando. Y aquí les hago ver esta situación. ¿Cómo es posible que Saúl aquí en este capítulo diga: no lo conozco? Pues si no le tocaba el arpa en el en el capítulo anterior. ¿No le habían dicho ya a sus súbditos que era hijo de Isaí? ¿No? Y Isaí mandó a su hijo con un asno, con vino y con pan. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Saúl le encargó pan
un cuero de vino y un cabrito como regalo. ¿Se acuerdan de eso? De que pues, siempre llegaban a un lugar y principalmente al rey pues le llevaban una ofrenda. ¿Cómo que no lo conocí? Pues lo que les digo, o sea, no nos vamos a contrapuntear, simple y llanamente hay que darnos cuenta que esta información está totalmente ajena a la anterior. Es un hecho histórico. Muchos historiadores, muchos teólogos, dicen que esto es una comedia, esto es una película, esto ni existió, que los filisteos de todas maneras les poncharon su pañal con ayuda de nuestro Padre Dios, pero nos ponen aquí a David como un gran héroe, como un gran guerrero, pues para que tenga honor señor David. Y pues en la actualidad, allá en Medio Oriente, allá en Jerusalén, ¿verdad? Le tienen cierta condecoración, ¿no? La tumba de David, los restos de David, ¿no? Y hasta los calzones de David, ¿no? Sí, no, todo, ya saben que ahora encontraron todo, como en la época de nuestro Señor Jesucristo. Ya encontraron la corona, ya encontraron los clavos, ya encontraron los látigos, ya encontraron la cruz, ya encontraron dónde fue sepultado, ya encontraron dónde nació, y ya encontraron todo. Y que los lienzos, y que la sábana santa, y que los calzones de nuestro maestro, y sus calcetines, bueno, no usaban calcetines, que sus sandalias, ya todo encontraron, son las reliquias de nuestro Señor Jesucristo. Ay, no, sí, de veras que... Bueno, discúlpenme, yo soy muy incrédulo, yo sí creo por convicción, pero hay muchas cosas que yo, la verdad, no las acepto. Entonces, como esto, ¿no? Aquí se me hace así como que es, voten por David, y entonces te presentan algo muy bonito de David, porque, ¡ay, no! Que mató a Goliat, 3 metros de estatura, David, sí, no, pues hasta parece propaganda política, pues para que queramos a David, ¿no? Ya después cuando creció David se hizo todo un asesino. Ah, sí, porque ya después lo van a ver ustedes, que mató a un fulano, Urias, lo mató para quedarse con su mujer, porque andaba viendo a ver cómo se bañaba esa señora. Ah, eso como que ya no le cayó muy bien a los que son de David, ¿verdad? A los seguidores de David. Sí, no, pues ay, no digas eso. No, ya Dios lo perdonó y lo castigó porque el hijo que tuvo con esa señora se le murió. Pues sí, pues ni modo que siguiera vivo. Pero ya se dan cuenta cómo, bueno, voy a continuar y vamos a ir paso por paso. Está muy largo este capítulo, me voy a dar mucha prisa para terminarlo, porque la verdad son 58 versículos y miren, ya llevamos 18 minutos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Miren, vamos a empezar, ¿no? Para que podamos acabar este asunto, porque si no, miren, no acabamos. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, se reunieron en Soco, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes-da, Naín, entre Soco y Aseca. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron en el campamento del valle de Ela, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Ya estaban preparando ahí los dos ejércitos. Estos tenían sus posiciones, uno en un monte y los israelitas en el otro, y el valle era lo que los separaba. De pronto, entre las filas de los filisteos salió un fulano, fíjense, un guerrero, como de 3 metros de estatura. No, pues, ¿cuánto medía más o menos Saúl? 2 metros, ¿no? ¿Se acuerdan? De que era un hombre alto, joven, 2 metros, ¿no? Sí, bueno. Pues aquí nos menciona que este señor medía 3 metros, todo 1 metro más alto que Saúl. Sí, fíjense, es como si una persona de unos 50 se pusiera a un lado de un basquetbolista que mide como 2.20, ¿no? No, pues le iba a ver ahí a su cintura, ¿verdad? Bueno. Más o menos así. Pues David estaba más chaparrito, ¿no? O sea, David no nos dice qué estatura tenía, pero pues me imagino que debe haber medido como 1,80 de estatura, ¿no? Más chavo, ¿no? Bueno, más bajito de estatura. Bueno. Entonces sale un guerrero como de 3 metros de estatura, el número 3 significa poder. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce, fíjense, un casco de bronce. Y sobre su cuerpo una coraza también de bronce, que pesaba 55 kilos, lo que pesa una mujer hoy en día, 55 kilos. Fíjense, me estaba cargando a su vieja, el Goliat, ahí no, bueno, digo, estaba cargando a su vieja, el peso de su mujer, no creo que anduviera con una muchacha de 50 kilos, 55 kilos, no, pues, haber andado con una mujer como de unos 100 kilos, ¿no? Pero bueno, yo les digo ahorita porque hay mujeres que pesan 50, 55 kilos y las carga uno, no, pues sí
No, si ya andas enfermo del nervio ciático, pues ya no la puedes cargar, ¿no? No, o sea, mejor la arrasas en un diablito, ¿verdad? En una carretilla. Sí, ¿no? Entonces, mira, 55 kilos del mismo metal eran las placas que protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, ¿no? Imaginen, el rodillo de telar es bastante grueso, ¿eh? Sí, pues imagínense las manotas del Goliat, ¿verdad? Pues unas manos así como de gorila. Bueno, y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. 6 kilos. O sea, dos envases de refresco de 3 kilos cada uno, sí, más o menos. Él iba, y delante de él iba su ayudante, ¿no? Pues sí, llevaba a su chacho. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo, si es capaz de pelear conmigo, y hace una posición, ¿no? Y vencerme. Si me vencen, nosotros seremos esclavos de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel: denme un nombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Oigan, ¿a quién hay que pedirle? Pues no tenían fe en Dios. O sea, no inventen, o sea, es el pueblo elegido de Dios. Yo no sé si mi Padre Dios haya equivocado, no creo que se haya equivocado, ¿verdad? Pero así como que siente uno que se equivocó de elegir a su... Hubieran, no sé, a los mexicas, a los olmecas, toltecas, ya depende de los tlaxcaltecas, ¿no? Yo creo que éramos menos mensos nosotros aquí. Pero bueno, el Señor sabe a quién escoge y Él tiene la última palabra. Y si dijo que el pueblo judío es su escogido, pues es su escogido, será siendo su escogido, y va siendo su escogido por los siglos de los siglos. ¿Ah? Bueno, ni modo. Nos quedamos con las ganas de haber sido pueblo escogido. No, pues ahora somos sus hijos. Ya no somos sus pueblos escogidos, no somos sus hijos. O sea, somos hasta más, porque ya somos herederos de la gloria y de la vida eterna. Así nos dice la liturgia y la información que tenemos en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, dice aquí que había un hombre en Belén llamado Isaí. Fíjense cómo dice que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada, pues ya sabemos que estaba viejito. Este hombre tenía 8 hijos. ¿Se acuerdan de cuando fue a buscarlo? A ver, Samuel, dijo Dios a Samuel: a ver, vas y me vas a ungir al nuevo rey, porque ya Saúl ya me cayó gordo, ya me cayó en la punta de los zapatos, ¿no? Sí, bueno, y le presentó Isaías a sus otros 7 hijos. Dijo: no, ninguno de estos. Al principio Samuel como que se equivocó. Este está grandote, se ve guerrero, bien fortachón, ¿no? Va al gym, ¿ah? Sí, ajá, sí. Y el Señor le dijo: no, no te vayas con las apariencias, Samuel, Samuel, Samuel. Y bueno, pues ya le presentó a los otros hijos. Dijo: ¿no tienes más hijos? Ah, sí, ¿se acuerdan de eso? Ah, sí, tengo otro hijo por ahí que está cuidando las ovejas, ¿no? Pues tráetelo, vamos a empezar si no viene él. Y ya cuando llegó, el Señor le dijo a Samuel: este es el nuevo rey. Entonces, ¿cómo es posible que aquí nos esté diciendo en este versículo, ¿sí?, que había un hombre en Belén llamado, nos está dando una redacción, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada? Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos, el número 3 significa poder. A ver, el número 8 es las 8 bienaventuranzas. ¿Sabían de eso en la época de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, son las bienaventuranzas, el número 8, ¿ah? Sí, el bienestar, la bienaventura del ser humano. Sus 3 hijos mayores, Eliab, sí, dice Abinab y Asam, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Pero aquí nos dice que también iba con el rey Saúl a tocarle el arpa. Fíjense cómo no nos lo dice. Y en el anterior capítulo, pues en eso terminó. ¿Se dan cuenta cómo entonces este capítulo está como desubicado? Bueno, esta información, ¿sí? Bien, mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, ¿sí? Mañana, tarde y noche, mañana. Así lo estuvo haciendo durante ¿cuántos días? 40 días. Órale, los estuvo amenazando. Número 4 significa preparación, ¿sí?
Entonces Isaí le dijo a su hijo David, mira, ve, llévate 20 litros de este trigo tostado y 10 panes y llévaselos pronto al campamento a tus hermanos. Pues no los he visto, pues llévales de comer. Así como cuando van a trabajar, ¿no? A la empresa o a la fábrica, ¿no? Llévales de comer a la hora de la comida, llévales, hijo. Sí, pa, sí, ahí voy corriendo, ahí va David, ¿no? Ah, sí, muy buena onda el David, ¿no? Sí, entonces, lleva también estos 10 quesos. Híjole, ya existía el queso. Qué bárbaro. No, lo que es el pan, el vino y el queso. Ay, joder, son milenarios, milenarios. No. El vino te mata, el pan te mata y el queso también. Sí, no, porque el vino acaba con tu hígado y tus riñones. El pan, pues, te vuelves diabético con tanta azúcar. Y el queso, no, el pan te vuelve con tanta azúcar unas enfermedades. ¿Y el queso? ¿Qué? El queso, los triglicéridos, el colesterol no tienen, ¿verdad? Ahora sí, el queso panel. Ah, sí, no, porque, uy, no, ya saben que hoy las nutriólogas de hoy en día, no, que el queso panela, ese sí nos cae bien, dijo el doctor, que sí lo podemos comer. Bueno, perdón, ese es otro comercial. Pero miren cómo le dice, lleva también queso a tus hermanos. 10 quesos, ¿qué quiere decir? ¿Sí? El número 10, la ley. ¿Sí? Sí, pues la ley, los 10 mandamientos. 10 para el comandante del batallón. ¿Sí? Para el comandante del batallón, no es para sus hermanos, ¿eh? Sí, no, pues sus hermanos no eran ratones, ¿no? Porque el comandante, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Por eso le llevaba 10 quesos, ¿no? Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien, ¿no? O sea, lo manda así como de, órale, de informante, ¿no? Bueno, entonces, mientras tanto, Saúl y los hermanos David y todos los israelitas estaban en el valle de Ela luchando contra los filisteos. El día siguiente David madrugó y dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino. No dice de quién, ¿eh? David deja las ovejas al cuidado de otro. Nuestro Señor Jesucristo deja las ovejas al cuidado de quién? De sus discípulos. Te haré, sí, pastor, cuida mis ovejas. Le dijo a Pedro. ¿Se acuerdan de ese detallito? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que yo te quiero, te estimo, eres buena onda. Apacienta mis ovejas. Y pasó un ratito y dice, Pedro, ¿me amas? Pues, ¿cómo no, Señor? Pues ya te dije, ¿que no escuchaste? ¿Estás sordo o qué? Lávate las orejas. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Y ya se sacó de onda Pedro y dijo, chale. Bueno, no hablaba así Pedro, ¿verdad? Ha de haber dicho, ¿qué pasó, maestro? ¿Por qué me preguntas 3 veces? Pues 3 veces me negaste, atarantado, 3 veces, ¿no te acuerdas? Y cantó el gallo, ¿no te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas? No, pues sí, maestro. Entonces, por eso te preguntan 3 veces. Ah, pero si de veras, con ustedes no se puede. 3 años y no aprendieron nada, Pedro. Ay, Pedro, qué barbaridad. Y voy a dejarte como dirigente de estos muchachos. Y ese que viene ahí, o sea, Juan, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? Déjalo. ¿Qué va a pasar con él? Está bien chavo. Tú déjalo. Así le dijo. Eso viene del Evangelio de San Juan. Después lo pueden ustedes leer. Yo nada más les estoy haciendo una comparación. ¿Sí? De que aquí, ¿sí? David deja al cuidado de sus ovejas a otro. Jesús dejó al cuidado de todos nosotros a sus discípulos. Que hoy pues son los pastores, son los guías espirituales, son los presbíteros, todos aquellos que hablan de la palabra del Señor. Seguimos adelante, ¿no? Entonces, dice aquí, y se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó su papá Isaí. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Sí, ¿cómo gritaría, no? ¡Muerte a los filisteos! ¡Muerte a los filisteos! ¡Acabemos con ellos! ¡Duro, duro! ¿No? En fin, vamos así, ¿no? Los israelitas y los filisteos se alinearon para luchar, ¿no? Frente a frente, David dejó lo que llevaba, lo que le agarre, que lo deja ahí, ¿no? Al cuidado del encargado de armas y dice, oye, te encargo esto, y corriendo a las filas se metió entre ellas para preguntarle a sus hermanos cómo estaban. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y le han dicho, ¿qué andas haciendo aquí? Chamaco, metiche. Sí, no, mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gat salió entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. ¿Durante cuánto te dijo? 40 días y 40 noches. Y David oyó, ¿no? Y lo vio así bien grandote. ¿Qué? ¿A poco le tiene miedo? ¿Qué se creería Chapulín Colorado? Bueno, el Chapulín Colorado es un personaje cómico, estamos en México, ¿verdad? A lo mejor lo conocen, inventado por un señor que se llamaba Roberto Gómez Bolaños. Ya se murió.
Pues es que se tiene que morir uno, ¿no? Ni modo. Bueno, en cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia. Pues sí, diciendo, ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel otra vez. A quien sea capaz de vencerlo, el rey dará muchas riquezas y le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Fíjense, 3 cosas le iba a dar. El número 3, ¿no? Poder, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿qué onda? ¿Se dan cuenta de lo que ofrecen? Primero, mira, si es capaz de vencerlo, el rey le va a dar mucha riqueza. O sea, luego, lo mundano, lo terrenal. Le dará a su hija. Y si su hija no se quiere casar con él, ¿qué? Es que las mujeres ahí no tenían voz ni voto. Nada más sirven para eso. Sí, nada más para eso. Sí, eso que estás pensando. Sí. Cuidar la casa, los hijos, exactamente. ¿O qué estás pensando? Eso, ¿verdad? Ok. Sí, nada más sirven para eso, ¿sí? Para ser las procreadoras de los hijos. Nada más para eso. Ok. Sí. Entonces, eso es lo que pensaban. Y después le dice, y liberará a tu familia de pagar, impuestos. Ya no iban a pagar ICR, ya no iban, el IVA, ya el predio, ya no iban a pagar agua, ya no iban... ¡Ay, no! Imagínense, ¿no? Todo eso se lo iba a llevar David si lograba vencer, o cualquier otro, ¿no? En este caso, pues todavía no sabían que David iba a ponchar su pañal al Goliat de 3 metros. Ajá. Entre más grandotes, más duro es el fregadazo. ¿Verdad? Sí. Bueno. ¿Y qué debe haber dicho David? Pues si no lo voy a cargar. Si no, esas son palabras que hoy aquí lo decimos siempre, ¿no? Oye, está bien grandote, no te va a pegar. Si no lo voy a cargar. Entre más grandote, más el fregadazo se va a dar cuando se caiga al suelo. Pues sí. Entonces David preguntó a los que estaban al lado, ¿sí? ¿Qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre su ofensa de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo pagano para desafiar hacia el ejército de Dios viviente? Fíjense cómo tenía mucha fe, mucho conocimiento David del poder de Dios, ¿sí? Ellos le respondieron lo mismo que antes, ¿no? Pero el hermano mayor de David le dijo, a ver. Se enfureció con él y dijo, a ver, ¿a qué has venido aquí? Ya más bien al chisme. Regrésate a cuidar las ovejas, ándale. Sacárquese, órale. Maco, ¿no? Algo así ha de haber sido, ¿no? Yo conozco a tu atrevimiento y tus malas intenciones, ¿sí? ¿Y qué he hecho ahora? Contestó David. Si apenas he hablado, no he dicho todavía nada, no me estoy preguntando qué onda con ese grandote. Le tienen miedo, a lo mejor es basquetbolista, ni sabe pelear. Bueno, y con tanto que carga, ni va a aguantar, se va a cansar, ¿sí? Con 2, 3 patadas tipo Bruce Lee, mira, cae redondito. Y no, ¿quién sabe qué se había pensado David, no? Claro, pues lógico que estaba pensando que Dios lo iba a ayudar. Pues sí, eso es lo que debemos nosotros entender, que el Señor siempre nos va a ayudar en todas las empresas, en todos los objetivos que nosotros nos propongamos, siempre y cuando esperemos de Él, sí, y seamos obedientes. Bueno. Entonces, luego se apartó de su hermano y le preguntó a otro, y recibió las mismas respuestas. Algunos que oyeron a David a preguntar fueron a decirle a Saúl, y lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl, nadie debe desanimarse, dice David, le dice al rey Daud, ¿no? O sea, le habla de tú, ¿no? Así como, con mucha confianza, ¿no? Y respeto. Sí, porque son los jóvenes, ¿no? Sí, son muy respetuosos, ¿no? Antes los jóvenes le hablaban de usted a los papás, ¿no? Sí, y ahora les hablan de tú, ¿sí? Ahorita vengo, dice el chamaco, no, ahorita vengo, papá. ¿Qué? ¿Me estás pidiendo permiso o me estás avisando? No, dame las llaves del coche y dame dinero. No, porque así son ahora en día, ¿no? Los chamacos, ¿sí? Sí, no, sí. Y ni ponerse en contra de ellos. No manches, yo sí respeto mi vida. Miren como un 82 metros de estatura y bien fortachones. No, si me pone una madrina. No, yo sí respeto mi vida. No voy a estar peleándome conmigo. No, pues estaría yo loco, ¿no? Pues ya viejo yo con bastón y el chamaco en su plena... Sí, pero es la mala educación que le dimos. Pues sí. Pero bueno, aquí David le dice a Saúl, nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear con él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, dijo Saúl. Sé porque eres muy joven. En cambio, él ha sido un hombre de guerra, desde su juventud. David le dijo, qué miedito. Cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, un león o un oso venían y llevaban una oveja del rebaño. Iba tras él y se la quitaba del hocico. Órale, no, pues le digo que esto sí parece de película.
Yo no me aventaba a luchar contra un león, ni trayendo un cuchillo ni una espada. A lo mejor si traigo una M1 o un arma calibre 50, pues a lo mejor sí. Y si tengo buen tino, porque si no ya me cargo el payaso con el león y quemo el oso. Ahora, que si es un león de meses y si es un oso de meses, pues sí, ¿no? Porque está chiquito, está chiquito. Entonces sí, le ponchamos su pañal, pero no creo que haya sido ese pero miren cómo David estaba diciéndole al rey Saúl, sí, yo ya me he enfrentado, yo sí sé pelear. Iba detrás de él y se las quitaba, dice, bueno, lo agarraba de la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Órale, no solamente le quitaba la oreja, sino que los mataba. ¿Eh? Les digo que eso está bueno para una película. Ya hay películas, sí, ya sé que van a decir, sí, ya hay, señor, ¿qué no las ha visto? Sí, sí las he visto. Muy mal filmadas, norteamericanas, pero pues muy mal filmadas, no son de mucho a mi agrado, ¿no? Así fuera si dice, así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército de Dios viviente. O sea, vuelve a decirlo, ¿no? Está desafiando. ¿Usted qué es menso, señor rey Saúl? ¿Usted no cree en Dios? ¿No le tiene confianza? Pues por eso ya lo destituyeron. Por eso ya acabó su reinado. ¿Y ya sabe quién va a ser el nuevo rey? Acá, mire, papá va a ser el rey. Bueno, eso no se lo dijo en este caso, ¿no? Pero me imagino que así estuvo la situación, ¿no? Sí. No, es que a mí sí me emocionan esas cosas. Sí, no son como de película, ¿no? Sí, acá papá. Sí, ¿se acuerdan que en la película de Pedro Infante, ¿conocen a Pedro Infante, un artista? Así rapidísimo, ¿no? Discúlpenme, pues se lo tengo que decir, ¿no? En una película de toda máquina, cuando están los dos en las motos y que van a hacer un espectáculo y van a entrar a una casa en llamas y tienen que pasar por ahí y salir con vida con todo y la moto, ¿no? Esas motos Harley, ¿no? Ay, muy bonitas esas motos, ¿no? Sí. Y total que estaban peleándose Pedro Infante con el otro artista, ¿verdad? Y le dice el comandante, sáquenme a esos dos porque van a ser un desastre, van a ser un accidente y van a provocar un destrozo aquí en este espectáculo, ¿no? Y entonces estaban ahí en las motos y el otro que estaba ahí, motociclista, dice, ahí está, ya los corrieron a ustedes, dice, acá papá es el que va a salir con la moto, con la casa en llamas, ¿no? Y en ese momento salen los dos, Pedro Infante y el otro, Luis Aguilar, salen los dos y explota la casa en llamas. Ya la pueden ver esa película, ¿no? Pero yo les hago referencia porque dicen acá, miren, papá, y aquí pues vemos que David pues iba a ser el rey, entonces tenía que demostrar que iba a ser el nuevo rey, el reyecito. Y no cantaba las mañanitas el rey, David, sí, no, porque es otra estupidez que por ahí anda en YouTube, ¿no? Que el rey David cantaba las mañanitas, ¿no? Y cuando cantamos, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Quién sé qué. Eso no es cierto, es una exageración. Pero bueno, continuemos. Entonces aquí dice, el Señor Todopoderoso, número 40, a ver, nos habíamos quedado... dice aquí, nos habíamos quedado creo en el capítulo número 38, a ver, déjenme regresar. Ok, número 38. Dice aquí el número 36, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo, anda pues, y que el Señor te acompañe. ¿Sí? Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubriera con la coraza. Finalmente David se colgó la espada en el cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado a todo aquello, pero enseguida le dijo a Saúl, no puedo andar con todas estas payasadas, ¿no? Encima, no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, el casco, la espada, la ropa y todo. Vestimentas. Tomó un bastón, escogió 5 piedras. Fíjense, 5 piedras, que es el trabajo del hombre. Número 5. Tomó un bastón. ¿Sí? El bastón es como el báculo. ¿Sí? Ya ven que ahora en la Iglesia Católica el Papa, no el Papa, el Papa, ¿sí? Siempre trae como un báculo, ¿no? Así, que es un como crucifijo, ¿no? Es el símbolo de la presencia de Dios, porque uno es la presencia de Dios, el número 1, el Todopoderoso. Tomó un bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo. Piedras, ¿sí? Lisas.
sí, que están como quien dice sin ningún cosa áspera, ¿sí? 5 piedras lisas del arroyo, ¿sí? Del río, ¿sí? Acuérdense, había un río por ahí en la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que era bautizado todo aquel que se arrepintiera de sus pecados. Las metió en la bolsa que traía consigo y con una onda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era muy joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que me vengas a atacarme a palos? Pues le vio el bastón, ¿no? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. ¡Ay, sí, su Dios! ¡Tu Dios! ¡Tu Dios! Dioses hechos de manos humanas. Ay, de veras, qué bueno. No, ya saben, aquí en la vida actual también tenemos muchos dioses, ¿eh? Sí, los vicios, el vino, el cigarro, la droga, sí, las apuestas, ¿no? Santa Muerte, Malverde, San Judas Tadeo, bueno, ya no digo más. Además les dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. Eso le dijo, ¿no? El Goliat. Entonces, fíjense que lo que contesta David, le contesta lo mismo, ¿no? Con la vara que mides serás medido. Dime quién eres, te diré quién. Dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? Así es, ¿no? ¿Sí? Como veo doy, dicen en Las Vegas, ¿no? Yo nunca he jugado en Las Vegas, pero así dicen, me dijo el primo de un amigo, ¿no? Así como veo doy. Dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso. Ahí está. Cuando hagamos algo, primero Dios. ¿Qué vamos a salir al trabajo? Primero Dios. ¿Qué vamos a la escuela? Primero Dios. ¿Qué vamos a comer? Primero Dios. ¿Qué vamos a dormir? Primero Dios. ¿Qué vamos a pasear? Primero Dios. ¿Qué vamos a tal? Primero Dios. Siempre nuestro Padre Dios. Sí, que Él nos dirija a donde vayamos. De veras. Sí. Acuérdense que hay muchas anécdotas con respecto a esto, ¿no? Un señor le dijo a su hija: que Dios te acompañe, hija. Le dijo: no cabe. Y si quiere venir Dios conmigo, pues que se vaya a la cajuela. Y el papá pues se quedó callado, ¿no? Y ya la muchacha se fue con sus amigos. Dice: mis amigos me cuidan más. Pues no hubo un choque y todos se murieron y la cajuela intacta. Son muchas anécdotas, que hay con respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que David le tenía mucha fe a nuestro Padre Dios, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Fíjense qué forma de evangelizar, ¿no? Sí, no, pues imagínense aquí cuando llegaron a México los evangelizadores españoles, pues a bola de golpes a los indígenas. Ah, sí, porque eran remensos. Imagínense, si no llega... Ah, no, pero ahora tenemos que pedirle, tenemos que exigirle a España que nos pida perdón, porque nos trajeron ratas, enfermedades. Nos vinieron a invadir y se llevaron el penacho de Moctezuma y fue a parar en otro país. Ah, no, sí, porque ahora en la actualidad así están, ¿eh? Ay, joder. Ay, pero se acabaron aquí los asesinatos, los sacrificios, mataban a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, les sacaban el corazón. ¿Qué no han leído la historia? No conocíamos a Dios. Pues sí, nos lo tuvieron que traer a fuerza de golpes, porque aquí nosotros los indígenas éramos, pero meros. Bueno, pues aquí miren cómo era la forma de hacerle entender a los filisteos que Dios era uno, el Dios de Israel. Todos los que aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David. Y dice: ah, sí, pues va, como veas, chamaquito. Quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo, metió su mano en la bolsa, sacó una piedra, y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Pues sí, no, imagínense, le clava la piedra en la frente. ¿Qué fuerza debe haber pasado? No sé. Hay que preguntarle a un científico, ¿no? Una piedra, ¿cuánto debe de pesar para que pueda... una piedra lisa de río... Son pesaditas, ¿eh? Sí, así como bueno, no, ¿para qué les digo? ¿No? Son pesaditas, ¿no? Las piedras, ¿no? Imagínense en la frente y se le clavó ahí, después cae de bruces, pues más se le encaja en la cabeza. No, pues le partió la frente, ¿ah? ¿Sí? Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Pues,
Así fue como David venció al filisteo con solo una honda y una piedra. ¿Qué onda? No, o sea, no, ¿qué onda? ¿Qué onda? No, era una honda, así. ¿Sí saben cómo son las ondas? Búsquenlas en el internet, yo no los voy a explicar ahorita. Si no, ahorita van a salir ustedes con su onda, ¿no? ¿Qué onda? Sí. Y una piedrita, ¿no? Sí. Con solo una honda. David lo hirió de muerte. Todavía no lo mataba. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo, y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Con la misma espada, por eso le digo, con la espada que matas, vas a morir. ¿A quién se lo dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo a Pedro cuando lo quiso defender ahí en la oración del huerto y lo querían aprender. Sí, Pedro, el que espada mata, espada muere. Bien claro está eso, Bien. Entonces corrió y lo mató. ¿Sí? Después de esto le cortó la cabeza. Órale. Cuando los filisteos vieron muerto a su guerrero, salieron huyendo entonces los hombres de Israel y Judá, lanzando gritos de guerra. Sí, muerte a los pelones. No, esa era en la época de aquí de la revolución, ¿no? Sí, Zapata y Pancho Villa en su ejército. Muerte a los pelones. Bueno, aquí, muerte a los filisteos, ¿no? Salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va a Gat y Ecrón se veían cadáveres de los soldados filisteos. Yo me pregunto, ¿qué hicieron con toda esa gente? Después yo creo que la debieron de haber enterrado, porque si no, imagínense moscas y mal olor y enfermedades, infecciones, los cuerpos tirados ahí, porque no iban a ser 2, 3 y 4, pero bueno, eso ya no nos lo cuenta la historia. ¿Quién los enterró? Bueno. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña, así como trofeos. ¿Sí? Antes Saúl había preguntado a Abner, fíjense, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo, Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? Pues sí, ya sabía. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo este capítulo está en desorden? Como que nos lo metieron para que tuviéramos nosotros algo muy bonito de David, ¿no? Y lo aceptáramos, ¿no? Sí, ¿no? Porque si les digo que lo aceptamos de cuando andaba él haciendo cosas malas, pues no lo íbamos a aceptar, ¿verdad? Pero bueno, nos metieron en este capítulo así como que diciendo, miren todo lo bonito que hizo David. Mateo a Goliat, con una sola piedra, con una onda, ¿qué onda, carnal? Pues con eso. Y ya todos, David. O en inglés, David. Pues, estamos aquí junto a los gringos, pues, ¿qué hacemos? También los tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? ¿No? Ni modo que gritemos Trump, pues no, ese trompudo, pues no sé, no sé si les caiga bien, pero bueno, es cosa de ustedes. Bueno, entonces dice, juro a su majestad que no sé, respondió Abner, pues encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvía de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó, dime muchacho, ¿de quién eres hijo? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿De quién era hijo? Pues ni modo que le dijera, soy hijo de un extraterrestre, de un alien, ¿sí? Pues no, pues, sea hijo de quien sea hijo, con que no sea hijo de esa señora, todo está bien. Pues no, ¿cómo iba a ser hijo de esa señora? Pues si de todas maneras ya era muy popular David, ¿verdad? Bueno, David respondió, soy hijo de Isaí, el de Belén. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En Belén de Judá, servidor de su majestad. Y ahí acaba el capítulo. ¿Sí? ¿Qué hicieron con la cabeza de Goliat? Miren, hasta aquí no nos dicen qué hicieron con la cabeza de Goliat. La enterraron, la guardaron, la disecaron, no sabemos. Al rato van a salir con que ya tenemos ahí la cabeza de Goliat, vengan a verla, aquí la tenemos en un museo aquí en Jerusalén, y ahí va la gente, ¿no? Ahí a gastar su dinero en los souvenirs y en el avión y en los hoteles, ¿no? El turismo, que la cabeza de Goliat la encontraron intacta, ¿no? Y ahí va la gente, ¿no? Y no saben nada de la historia de nuestro Señor Jesucristo, ni de los judíos, ni de su historia, pero ahí van de metiches y chismosos como David, según esa historia. Miren, a mí me van a decir ustedes que yo estoy muy contento en leer esto, pero es que la verdad para mí se me hace como una película, se me hace como una Rosa de Guadalupe, se me hace como una obra de teatro, se me hace como una escenificación, pues muy, muy suave, ¿no? Así como para sacarla, y ya sé que van a decir, ya salió la película, señor, ya la hemos visto muchas veces. Sí, ya lo sé, pero pues por eso les explico y les digo esto, pero miren, lo más importante de aquí
es que hay que tenerle fe en Dios. Hay que estar esperando siempre que Dios nos ayude, aún en las cosas muy difíciles. Así las vean muy grandotas y muy difíciles como Goliat, 3 metros. Ustedes vean la situación muy difícil en la vida. No, si están con Dios, miren, suavecito todo. Todo nos va a ir bien. Tenemos casa, vestido y sustento, tenemos salud, tenemos trabajo, ¿sí? Y y bueno, si nos está yendo mal, es porque estamos mal con el Señor, ¿eh? Acuérdense de eso. Sí, si nos está yendo mal y tenemos unas situaciones críticas es porque nos hemos alejado del Señor. Entonces, pues seamos un poquito más respetuosos, reconciliémonos con el Señor, hagamos sacrificios de reconciliación. No hagamos sacrificios de otra índole, ¿eh? Sí, no, pues, por favor. Bueno, que Dios los bendiga.